Voy a hablar la quinta parte de esta serie de Arreglando Asuntos Pendientes. Pero ahora he titulado esta meditación Entre Dios y yo. Vamos a hablar de la importancia de arreglar asuntos pendientes en nuestra relación vertical. Hemos hablado, y aunque hemos dado algún sustento en las 4 anteriores incursiones sobre este tema, hablamos de la importancia de tener una relación más enfocado horizontal hacia la gente con la que tenemos contacto, resolver los asuntos pendientes con la gente que hemos ofendido, perdonar a quien nos ha ofendido y bueno, todo lo que el Señor nos ha venido comunicando. Pero ahora quiero hacer énfasis en arreglar asuntos pendientes entre Dios y yo. Di conmigo: entre Dios y yo. Porque de ahí parte el poder en nuestras vidas. Si nosotros estamos en una relación correcta, en paz con Dios, entonces nosotros podremos fluir en una vida de poder, podremos enriquecer las vidas de los demás, podremos enriquecer el destino que tenemos por delante en nuestras familias. Ahora, hay un asunto, quiero comenzar con esto, introducirme con esto. Hay un asunto pendiente que nadie podrá arreglar jamás. Si hablamos de asuntos pendientes a arreglar, hay un asunto que nadie podrá arreglar jamás, ni aun dando tú tu propia vida y yo la mía. Eso no lo arregla nadie. Y ese asunto pendiente que no se puede arreglar es la gran ofensa a Dios que le hemos hecho por nuestra vida pecaminosa, por toda la práctica de nuestros pecados. De hecho, la Biblia dice: vuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Cuando vamos nosotros a la Escritura, ahora, el hecho que les digo que ese asunto pendiente nadie, ningún ser humano lo puede arreglar por sí mismo, no significa que no tiene arreglo. Y de eso quiero hablar un poco, introducirme. En Romanos capítulo 3 versículos 21 al 25 dice así: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Es la única manera de arreglar ese asunto pendiente, a través de Cristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Aleluya. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. El sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Ese asunto pendiente a arreglar con Dios, no tenemos nadie la capacidad de arreglarlo con nuestros mejores intentos y nuestra mayor fuerza de voluntad. Nadie, porque todos hemos pecado. Pero el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, por ese sacrificio hemos sido reconciliados con Dios y perdonados para siempre de nuestros pecados. En Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 5 dice también: hace tiempo ustedes, refiriéndonos a nosotros, nos dice Pablo, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas con Dios, contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo,
y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo por gracia, solo gracias a la generosidad de Dios. Este es el espíritu del evangelio. Había un asunto pendiente en todos nosotros, entre Dios y nosotros, y nadie lo podía arreglar, por mejor intentos, por mejor que hiciéramos las cosas. Siempre nos ha engañado la religión asquerosa, haciéndonos creer que podemos tener paz con Dios a través de nuestro buen vivir o nuestros mayores esfuerzos. Pero nadie podemos ser salvos a través de obras y de esfuerzos. La única manera de ser salvos es creyendo en el sacrificio sustituto de Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor, que Él murió por nosotros, y lo acabamos de leer en estos pasajes. Hemos resuelto los asuntos pendientes que teníamos con Dios gracias a lo sucedido en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Romanos 3:23 dice así: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es lo que hemos recibido a través de la fe, vida eterna a través de Cristo. Cuando leemos más ahí mismo en Romanos capítulo 5 versículo 6, dice así la escritura, permiso: cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Note bien el versículo 10, ponemos atención. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos. Es increíble lo que hizo la cruz a nuestro favor. Arregló nuestro asunto pendiente. Nosotros íbamos camino a la muerte. Lo que leímos en Efesios 2 minutos atrás, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aparece Jesús, muere en la cruz del Calvario en nuestro lugar, y todo aquel que cree en esa obra en la cruz sustitutiva tiene vida eterna. Por eso yo he creído, y quien ha creído es salvo. Y si tú no has creído, puedes creer y ser salvo por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el evangelio. Por eso dice el 11: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esto es el evangelio. Dale un aplauso al Señor, no te detengas. Esto es el espíritu del evangelio. El apóstol Pablo lo dijo muy claro:
Si alguien viene a predicar otro evangelio, y no es que haya otro evangelio, dice el apóstol San Pablo, aún yo, dice él mismo, aún yo, si vengo con otro rollo y les hablo de que se puede ser salvo fuera de la fe en Cristo, dice, que sea maldito el que dé esa doctrina. Por eso aquel que predica, aquella iglesia que predique salvación por obras es maldita. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Es una doctrina de error. Nadie nos podemos salvar por nuestras obras, si no Cristo no hubiera venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que quedamos tan acostumbrados a agregarle obras. No es necesario. Nuestras obras son testimonio que hemos creído en Cristo por la fe. Nuestras obras no son para acumular créditos y ser salvos, son el fruto de haber entendido ese sacrificio en la cruz, y nosotros hacemos buenas obras para mostrar nuestra fe, pero nunca para ganar la salvación. Eso es lo importante. Jesús arregló las cuentas que teníamos pendientes con la ira de Dios y llevó él mismo nuestro pecado. Eso es el evangelio. Es imposible. Por eso quiero llegar a este punto. Es imposible, escucha lo que voy a decir, que los que han entendido el sacrificio de Jesús a favor de ellos se nieguen a seguirle con un profundo compromiso. Quien no sigue a Jesús con un profundo compromiso simplemente no ha entendido el sacrificio de la cruz. Y quien no ha entendido lo que pasó en la cruz del Calvario a su favor no es salvo. No podemos ser salvos. Quien no entiende lo que pasó en la cruz no puede ser salvo, porque quien lo entiende lo admite. Cuando entendemos lo que pasó en la cruz, nos sabemos y nos vemos tal cual somos pecadores, pero ponemos nuestra confianza en Jesús, y el resultado de agradecer ese sacrificio es una vida, un seguir a Jesús con un profundo compromiso. No hablo de algo ligero, hablo de un profundo compromiso. El martes pasado tuvimos unas horas libres entre todo el viaje. Y de todos los años que yo he viajado a España, quería conocer una ciudad bien cercana a Madrid que se llama Ávila, que hay una muralla impresionante. Y quise ir ahí, y voy entrando y olvidé que ahí es donde estuvo esta mujer Teresa de Ávila, la fundadora de la orden de las Carmelitas. Muchos dicen: el pastor está hablando de santos católicos. Escúchenme bien. Esa mujer era una mujer llena del Espíritu Santo, bautizada en Espíritu Santo, seguidora de Jesús, radical. Cuando tú ves sus escritos, cuando tú lees sus poesías, te puedes dar cuenta que esta mujer fue tocada por Jesús, y toda la obra que ella hizo, con el compromiso y la pasión que logró contaminar a los demás, tuvo que ver con su encuentro con el Espíritu Santo. Tuvo que ver porque nunca olvidó la cruz. Nunca se le borró la cruz. Tenemos que estar tatuados en nuestro corazón. No es necesario que lo hagas afuera. Con que suceda adentro, aseguras que aunque te lo hagas afuera, el de afuera es innecesario. El de adentro te da vida. Mismo Dios dice que Él hace tatuajes y no los hace en la carne, los hace en el corazón. Es imposible que los que han entendido el sacrificio de Jesús a favor de ellos se nieguen a seguirle con un profundo compromiso. Lucas 7:47, Jesús lo menciona y ahora lo vamos a recordar. Le dijo a Simón, ese que lo invitó a su casa a comer, pero que no lo atendió como debió de haber sido. Le dice: te digo que sus pecados, refiriéndose a Jesús, esa mujer que le adoró profundamente, sus pecados, y dice Jesús que son muchos, han sido perdonados, porque Jesús perdona pecados. Por eso ella me demostró tanto amor,
Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Nuestra vida apasionada es directamente el fruto de la comprensión de lo que sucedió en la cruz. ¿Por qué hay tanto cristiano comenzando en conquistando fronteras que viven sin pasión y sin compromiso por Jesús? Porque no han visto la cruz. Y cuando digo visto la cruz, estoy hablando de haber tenido una revelación, un impacto en sus vidas. Nadie podemos ser igual cuando hemos entendido lo que pasó en la cruz. Nadie podríamos quedarnos sin ese compromiso y esa vida apasionada. Escuchen muy bien, no hay doctrina que nos pueda convencer de hacernos discípulos de Cristo. Pero la revelación de la cruz produce en nosotros una vida apasionada. Y una vida apasionada es una vida que sencillamente se rinde al Señor. Hechos capítulo 9 versículo 6. Cuando Saulo de Tarso, que llegó a ser Pablo después de su conversión, cuando va camino a Damasco buscando matar cristianos, tiene un encuentro con Jesús ahí, lo tira a tierra y dice el versículo 6: como resultado de este encuentro, él, Pablo, temblando y temeroso. Eso es lo primero que sucede con un encuentro con Jesús: temblando y temeroso. Si tu vida no tiembla y no teme delante del Señor, tú no has tenido un encuentro con Él. ¿Quién tiembla y teme y sigue practicando un adulterio? ¿Quién tiembla y teme y sigue robando? ¿Quién tiembla, teme a Dios y sigue siendo el mismo luego de salir una reunión domingo a domingo? Es imposible. Por eso un encuentro con Jesús nos hace temblar, nos hace temer. Y lo segundo que dijo Señor. Un encuentro con Jesús hace que nosotros entendamos que Él gobierna, que yo no gobierno, que Él manda, que yo me someto. Y ahora lo que se predica comúnmente en esta época, siglo XXI, en gran porcentaje de las iglesias es: Dios es como un Santa Claus que está listo para darme lo que yo necesito. Aunque, escuchen muy bien, los cristianos vivimos por recompensas. ¿Quién que ama, que tiembla, que obedece y que somete al Señor no tiene recompensa? Todos. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. Nunca Jesús dijo: no te daré las demás cosas. Nomás dijo cuándo y cómo llegarían. Vendrán por añadidura. Él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta. ¿Qué haré? Dice la versión 60. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entre la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No le dijo: no quiero que no hagas nada. Le dijo: sométete a una casa que te enseñen cómo se hacen las cosas. Cuando nosotros recibimos un toque de Jesús en nuestro corazón, nos sometemos a una casa espiritual, somos enseñados, somos reeducados, nuestra mente se renueva y entonces nos hacemos siervos del Señor para los propósitos de Dios. El versículo 6 es fascinante. Temblamos, tememos, reconocemos el señorío, nos ofrecemos en servicio, entonces también nos sometemos a una casa. Estamos viviendo época bien difícil, pero escuchen bien, la pasión genuina nos hace ubicarnos a nosotros mismos en segundo plano. Quien ha tenido un encuentro con la cruz nunca vive sintiendo que es el más importante en la vida. Siempre Jesús está por delante. Siempre Cristo se convierte y es lo que debe ser preeminente, primer lugar. La pasión genuina nos hace ubicarnos a nosotros en segundo plano y nos lleva, escuchen bien, a pronunciar votos sinceros que jamás imaginamos hacer.
Todo lo que hablé es para entrar en este punto. Espero que el Espíritu Santo me ayudó. Yo creo que sí, porque leí solo la Escritura. El asunto pendiente que teníamos con Dios, que yo no puedo resolver, no significa que no fue resuelto. Lo resolvió Cristo, pero yo no. Y al entender que un asunto que yo no puedo resolver, alguien lo resolvió por mí, entonces me hago un seguidor y un amante apasionado de ese que resolvió ese asunto pendiente que tenía, que la ira de Dios iba a venir, iba a caer sobre mí por mis pecados. Por eso nuestro pastor Vincent nos ha enseñado por años el TAS, T-H-A-S, el TAS. Un discípulo es quien rindo todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que amo y todo lo que soy. TAS, lo que tengo, lo que hago, lo que amo y lo que soy. Porque todos aquellos que se bautizan en Conquistando Fronteras, dice aquí THAS, TAS? Porque entendemos que nos hacemos discípulos y rendimos lo que tengo, hago, amo y soy. Eso es parte de la columna vertebral de esta iglesia. Nadie podríamos rendir lo que tenemos, lo que hacemos, lo que amamos, lo que somos, si no hemos tenido un encuentro con la cruz. Nadie se puede consagrar a alguien que no le apasiona. Pero dije algo: cuando tenemos un encuentro con la cruz, nos lleva a pronunciar votos sinceros que jamás imaginamos hacer. Quien está enamorado hace votos que nunca imaginó. A mí me encantan las bodas, escuchar los votos que se hacen. Unos son más discretos, otros son más amplios, otros son excepcionales, pero todos tienen una peculiaridad, una sinceridad del corazón. Todos. Así es que unos podrán estar mejor escritos, mejor redactados. Algunos tienen y algunas tienen la capacidad de expresar sus votos con quien se casan de una manera más romántica, con una expresión más wow. Pero al último, aunque no lleve esas características y ese peso, hay algo. Es un voto sincero que quien lo hace nunca imaginó hacerlo. ¿Recuerdan esas personas? ¿Te acuerdas cuando eras esa amargada que decías: ay, ¿cuándo te vas a casar? Ay, yo no me caso, yo jamás me voy a... Uy, fuchi, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Y apareció Chucho y que te casas con él. Nunca anden diciendo yo no me casaré. Di no por ahora, pero no anden de bocones haciendo pactos internos y metiéndose maldiciones. Eso estuvo. Yo nunca me voy a casar. ¿Y por dónde cayó el pez? ¿Por dónde caen los peces? Por la boca. Y ya los ves, el que nunca se iba a casar, derramando lágrimas, temblando, casi zurrándose ahí de los nervios. Prometo amarte toda la vida. Y uno dice ahí, ¿por qué hacen esos votos en esa dimensión tan bonita? Porque están enamorados y apasionados. Quien ve la cruz siempre hace votos de consagración con Dios. Quien no hace votos a Dios, de ahí viene la palabra devoción. Es un devoto, es alguien que tiene devoción, alguien que tiene pasión, alguien que se ha enamorado. Y el que está enamorado hace locuras y promete locuras y las cumple. Por eso cuando vemos la cruz, siempre haremos votos matrimoniales, hacemos votos ministeriales, hacemos votos de servicio. Cuando nos toca el Espíritu Santo y hacemos votos de servicio y ministeriales: Señor, seré un intercesor. Cuentas conmigo con un intercesor.
Cuentas conmigo con un dador. Cuentas conmigo con mis manos, con mis recursos, con mi tiempo, con todo lo que soy, lo que hago, todo. Cuentas conmigo. Hacemos votos que nunca nos imaginamos que podíamos hacer. Si tú no has hecho votos con Dios, es que no has encontrado la cruz. Hacemos votos de amistad. ¿Cuándo nos imaginamos que íbamos a hacer votos de lealtad con alguien? Jamás. Hacemos votos al Señor. Por eso David decía: paga tus votos al Altísimo. Por eso David en muchos salmos dice: vendré a la casa de Dios y pagaré mis votos. Voy a cumplir mi palabra, voy a cumplir mis promesas. Y de eso se trata. ¿Qué votos hicimos con Dios que no hemos cumplido? Hay que arreglar asuntos pendientes con Dios. Y aquí viene el tema, porque los asuntos pendientes con Dios, la gran mayoría de ellos son asuntos entre Dios y yo, que nadie lo sabe o muy pocos lo saben. Y a veces creemos que porque nadie se enteró, entonces ya no los tengo que hacer. Espérate, fue delante de Dios, fue delante de tu Salvador. Quedan unos minutos y vamos a avanzar. Ayúdame, Mike, por favor. Eclesiastés 5 del 1 al 6. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. No dice, escucha bien, no dice que no presentemos ofrendas. Dice que pensemos que una vez que nos comprometemos, habremos de cumplir. No está hablando de pensar y ofrecer poquito. El versículo habla de lo contrario. Piensa, porque Dios no merece un compromiso chiquito, como Dios merece un compromiso grande, porque Él es digno. Piénsatelo bien, porque tú vas a quedar en segundo plano. Esa es la interpretación correcta. Y siempre el mediocre, el de mente mediocre en la iglesia, lo va a interpretar: hoy la pienso bien, mejor me comprometo con poquito. ¡No! Es lo contrario. Piénsatelo bien, porque vas a hacer un compromiso que te va a costar todo. Si en la vida cristiana tu caminar con el Señor solo te ha costado algo o nada, no sé si has visto la cruz. No sé si te has encontrado con Jesús. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no dice, escucha muy bien, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Ese es el versículo de los mediocres. Ahí está: mejor yo no me comprometo, no vaya a ser que le falle. Es que quiero que entiendas eso. Cuando tú ves la cruz, cuando tú entiendes, cuando yo entiendo lo que pasó en la cruz del Calvario, es imposible no hacer votos. Es imposible. No dejes que tu boca te haga pecar, y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Eso último me llama la atención. Esa actitud enojaría a Dios y quizás destruya todo lo que has logrado. A ver, alguien que no hace compromisos ni votos con Dios, ¿pudiera decir que tiene una relación con Dios? Entonces no hay que malentender el pasaje. Por eso, mejor yo no hago compromisos con Dios. No, porque no tienes una relación con Él. Yo hice un compromiso hace casi 26 años con Norma. Lo hice desde antes.
pero lo ratifiqué ese día, el 26 de diciembre de 1993. Le dije: te voy a amar todo, me determino de amarte el resto de mis días, y te voy a amar con todo mi corazón hasta que Cristo venga o la muerte me separe. Yo pude haberle dicho: Norma, ¿qué te parece si probamos y nos vamos a vivir juntos al departamento? Y ya que sintamos que hay buena vibra y que conectamos, nos casamos. Unión libre. Obviamente yo, para aquellos que no han visto la cruz y se rebelan a la cruz, soy un tapado antiguo, viejo, con mente cerrada, y no soy open mind. No, simplemente conozco la escritura y conozco el corazón de Dios. Es todo. ¿Cuánto se malinterpreta el capítulo 5 de Eclesiastés en cuanto a las promesas? ¿Se han fijado que estos días, y yo no hablo de compromisos y votos solamente financieros, que es parte de nuestro compromiso en el reino de Dios, sostener la obra de Dios, que se desarrolle la obra de Dios tal cual hemos hecho en diferentes ocasiones, y a través de nuestros diezmos y ofrendas de honra a Dios es que avanza el reino de Dios, se sustenta y desarrollamos? Pero tú te imaginas que tuviéramos un compromiso mayor por el reino de Dios. Lo único que nos puede hacer entrar en un compromiso más profundo es una revelación más profunda de lo que sucedió en la cruz a nuestro favor. Cuando no entendemos la cruz, siempre estamos cuestionando y siempre estamos regateando. ¿No puede ser más barato? ¿No me puedo consagrar un poquito más así? Ay, no, en esa iglesia, en Conquistando, son bien exigentes. Y pues entonces, córrele a... Hasta va a haber fiesta al último. No hay bronca. Te vas a sentir cómodo ahí, porque es una nueva manera de evangelizar. No hay nuevas maneras de evangelizar. Hay solo una manera de evangelizar: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Predicar el evangelio, que el evangelio cambia, que en la cruz hay perdón, que en la cruz hay salvación, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay que buscarle, no hay que cortarle. Como decía el pastor Castelazo: no le corten a la cruz. Es que la cruz no es atractiva. Es que la cruz mata. Es que la cruz duele. Pero no existen vidas mayormente recompensadas y gozosas que los que hemos visto la cruz. No existen. Hay muchos votos que encontramos en la Biblia. Génesis 28, 22: y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que me dé. Primera de eso lo hizo Jacob. Está prometiendo el diezmo al Señor. Está haciendo un voto porque se le apareció el Señor en Betel. Lo hablamos hace 15 días, ¿se acuerdan? Y está haciendo un voto. No había ley. Eso no es por Moisés. Eso no es legalismo. Es un asunto del corazón. Es un asunto de quien se le apareció el Señor en Betel, y él reaccionó apasionadamente haciendo un voto. No hay apasionados sinceros que no hagan votos. Eso no es verdad. ¿Quieres una probadita, muchacho, de la chica que te gusta? Ella no te quiere dar la prueba, te quiere dar todo. Fírmale y cásate. Yo pensaba un amén, como dijeron: sí, pastor, o sea que no. Bueno, si ella lo quiere hacer tonta, que lo haga.
Primero de Samuel 1:11. Ana hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Padres que hacemos compromisos delante de Dios con nuestros hijos. Cuando hay presentaciones de niños, yo les digo: ¿lo vienes a presentar o lo vienes a consagrar? Porque cuando lo vienes a presentar, estás diciendo: yo lo guío. Pero cuando lo vienes a entregar, tú le dices: yo te lo entrego. Y de repente, cuando crecen tus hijos y te dicen, acaban la carrera universitaria porque te honraron, pero nunca tuvieron su corazón ahí, te dicen: me quiero en las misiones. ¡Ah! Tanto sacrificio que hicimos con tu padre para que no ejerzas y te ganes un dinerito y vivas bien. Y se te olvida que lo consagraste, que todos los días que se lo diste al Señor. Y al último, acabó la universidad, cual deben acabar, para honrar a sus padres. Pero fueron bautizados en la consagración desde que los pusiste delante del Señor. Y luego se ponen a tratar de convencer a sus hijos que ganen lana, que no sean mediocres, que estén en el ministerio. Se te olvidó el voto que hiciste delante de Dios con tus hijos, y tienes que arreglar asuntos pendientes con Él. No los dejas venir a servir. Tenemos que ir con la abuelita, vino la abuelita, y tenemos que ir con tu abuelita porque no hemos visitado a tu abuelita. ¿Por qué no los vas a visitar el viernes en la noche, no a la hora de Jesus Team, que los quitas de un encuentro con el Señor? Porque se te olvidó tu voto delante del Señor. Y así dicen abuelita, es abuelita. Levítico 27, no, Números 32. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar su palabra, a su palabra. Tiene que cumplir exactamente lo que dijo que haría. ¿Qué asuntos prometimos delante de Dios que no hemos cumplido? Puede ser un asunto financiero, puede ser un asunto de ser intercesores también. Cuando estamos apasionados y enamorados, hacemos una diversidad de votos y nos mantenemos firmes, cueste lo que cueste, para cumplirlos. Ahora, no hay necesidad de jurar. Capítulo 5 en Mateo dijo: no juren por nada, ni por el cielo, ni por nada. Solamente digan sí y no, y eso queda delante de Dios registrado. ¿Te voy a seguir? Sí. Síguelo, cumple tu palabra. Levítico 27, versículo 28 y 29. No se podrá vender ni volver a adquirir nada que uno haya consagrado al Señor. O sea, no te eches para atrás. Si tú le dijiste al Señor que le das algo, sea persona, animal o terreno de propiedad de tu familia, todo lo que se haya consagrado es santísimo y queda consagrado al Señor. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 5, versículo 1, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó, escuchen muy bien, llevó ¿qué? Solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Desgraciados, un matrimonio que se puso de acuerdo para lo malo. Dijo que era todo. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Ahí sí se sometió a su esposa, ¿no? Versículo 3. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ven. Lo llamó a la oficina. ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y que te quedaste con una parte del dinero. Hizo un voto y no lo cumplió. ¿Y quién fue el autor? Según el apóstol Pedro, en el corazón
de Ananías para no cumplir ese voto y poner trabas. ¿Quién fue el autor? Satanás. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Diciendo Pablo, yo nunca dije, el Señor me está hablando que hay alguien que tiene un terreno, si lo quiere sembrar. Eso es manipulación. No, ¿sí me explico? Lo que le está diciendo, ese versículo muestra que no tenemos los pastores ni ningún líder espiritual tener que estar manipulando a la gente para que den sus cosas para la obra. Que el que se encarga es el Espíritu Santo de hablar al corazón, y en lo íntimo tú haces votos con Dios. Por eso cuando hacemos ofrendas son voluntarias. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto estaba en un asunto pendiente que arreglar, se metió en un problema. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. A eso le hablo avivamiento, 3 horas sin chisme en la iglesia. Pedro le preguntó a Zafira, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Le dio chance de arreglar asuntos pendientes con Dios. Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu Santo de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán a ti cargando. Y como dicen en México, se la cargó. Al instante ella cayó al suelo, y al instante, porque el lapso que tuvieron para arreglar asuntos pendientes, estuvieron distraídos. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Versículo 11, increíble. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Se restauró el temor de Dios. Quiere decir que cuando no tememos a Dios, nos vale arreglar asuntos con Dios. ¿Qué voto tú hiciste a Dios en tu vida? ¿Qué trato tú hiciste con Dios en tu corazón? ¿Qué le dijiste a Dios? Es un asunto entre Dios y tú. Es un asunto entre Dios y yo. El asunto pendiente que yo no podía arreglar con Él, Él lo arregló por mí. Y el resultado es que yo me ofrezco a Él. ¿Se acuerdan de ese hombre llamado Jefté? En Jueces capítulo 11:30. Jefté hizo un voto al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor el primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como una ofrenda quemada. ¿Y qué sucedió? Quien salió en el 34 dice: cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando con alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. Hija mía, clamó, me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. Y la niña dijo: Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Jefté y su hija podían haberse rehusado a cumplir su voto, dadas las circunstancias. Fue un voto, claro, que fue un voto imprudente y sin inteligencia emocional. Eso es otra predicación. Pero aún así pagaron su voto a Dios a un alto costo.
No vamos a debatir si la sacrificó o no. Yo he leído las dos posturas y no les digo ahorita es porque no es el tema. Yo creo que no la sacrificó, porque la ley podía redimirla, pero sí la dedicó al Señor el resto de sus vidas, de sus días. Y la ilusión de esa chica era casarse, y sencillamente dijo no. Y en aquella época no tener descendencia no era algo terrible. Termino con el Salmo 15. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? En otras palabras, ¿quién puede adorarte en espíritu y en verdad? ¿Quién puede entrar a tu presencia y a tu monte santo? ¿Quién puede ser un adorador en espíritu y en verdad? Y nos contesta el Espíritu Santo: los que llevan una vida intachable. Intachable no es que nunca pecamos, es que cuando aún pecamos lo admitimos y no lo ocultamos. ¿Me explico? No andamos echándole la culpa a otro. La mujer que tú me diste, dijimos no, yo soy responsable, yo metí la pata, yo. Eso es parte de una vida intachable. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Y escuchen lo que dice aquí: y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. ¿Qué asunto pendiente de un voto con Dios tienes? Es un rollo en nuestro corazón. En estos días yo me di cuenta, y el Espíritu Santo me estaba recordando algunos votos que yo hice delante del Señor. Me tuve que arrepentir. ¿Y qué tengo que hacer luego de arrepentirme? Cumplir mis votos. Son asuntos íntimos. Son asuntos que solamente Dios y yo lo sabemos. Hay otros que lo saben tus votos a Dios. Hay otros que lo sabemos tus pastores. Hay otros que lo sabes si estás casado, tu esposo o tu esposa. Hay votos personales que solamente tu familia lo sabe, o la gente que está cerca de ti, tus pastores, tus mentores, tus amigos íntimos. Pero hay otros que nada más están entre tú y Dios. ¿Quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién es un adorador en espíritu y en verdad? Los que mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Mi padre no era cristiano, pero era un hombre así. Yo aprendí de él a cumplir mi palabra. Yo soy un hombre de palabra. Soy imperfecto. A veces he quebrantado eso, pero he restituido. El momento en que tú te restituyes, lo que hemos hablado semanas anteriores, tú sigues siendo íntegro. Quien no falle es íntegro. Quien falle restituye, sigue siendo íntegro, porque asumimos responsabilidad. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente, o sea, los que no levantan falso testimonio, esa gente permanecerá firme. ¿Cuánto? 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 Para siempre. Esta gente permanecerá firme para siempre. ¿Qué votos has hecho al Señor que tú sabes que tienes un asunto pendiente que arreglar con Él? Te doy un consejo: arréglalo. Es un asunto entre Dios y yo, tú tienes que decirlo.